En el mundo de la tecnología, pocos nombres han resonado tanto como los de Bill Gates y Steve Jobs. Estos dos gigantes, que comenzaron como aliados, eventualmente se convirtieron en rivales, y sus diferencias no solo influyeron en sus propias empresas, sino que dieron forma a la industria tecnológica tal como la conocemos hoy en día. Desde la creación de Microsoft y Apple hasta sus batallas legales y filosóficas, la relación entre Gates y Jobs estuvo marcada por la competencia feroz, pero también por el respeto mutuo. Esta es la historia de una rivalidad épica que cambió el mundo de la informática para siempre. Bill Gates contra Steve Jobs, una confrontación entre dos de las mentes más brillantes del siglo XX. Capítulo 1. Dos genios visionarios. En los años 70, dos jóvenes con ideas revolucionarias comenzaron a dar forma al futuro de la informática. Steve Jobs y Steve Wozniak fundaron Apple, una empresa que aspiraba a crear computadoras fáciles de usar para el público general. El primer gran éxito de Apple fue el Apple II, una computadora que permitió a los usuarios finales realizar tareas que antes parecían inalcanzables para una persona común. Al mismo tiempo, Bill Gates, junto con Paul Allen, había fundado Microsoft en 1975. La empresa se centraba en escribir software para otras compañías, y uno de sus primeros éxitos fue el desarrollo de Altair Basic, el cual sería utilizado en el Altair 8800, una de las primeras computadoras personales. La conexión entre Apple y Microsoft comenzó cuando Steve Jobs, reconociendo la necesidad de software para su computadora Apple II, buscó a Gates para que desarrollara aplicaciones que la hicieran funcional. Capítulo 2. La alianza inicial. En ese momento, la relación entre Gates y Jobs era de colaboración. Gates aceptó escribir software para el Apple II, y este acuerdo resultó en una ganancia significativa para ambas empresas. Microsoft se beneficiaba de la creciente popularidad de Apple, mientras que Apple, con su elegante diseño y la innovación del hardware, se distinguía gracias al software que Microsoft le proporcionaba. Era una relación simbiótica, donde cada empresa aportaba lo mejor de sí misma. Sin embargo, esta paz no duraría mucho. Capítulo 3. El comienzo del conflicto, Xerox y la GUI. La tensión comenzó a gestarse cuando Steve Jobs descubrió el trabajo que Xerox había realizado en su laboratorio de investigación PARC, donde se había creado una interfaz gráfica de usuario, GUI. Jobs, visionario como siempre, vio el potencial de esta tecnología y decidió implementarla en el Apple Lisa, un proyecto que representaba la evolución de las computadoras de Apple. Pero Apple no podía hacerlo solo. Jobs necesitaba que Microsoft desarrollara software compatible con la GUI del Lisa. Gates aceptó el reto, pero lo que Jobs no sabía es que Microsoft estaba trabajando en secreto en su propio sistema operativo con interfaz gráfica, conocido posteriormente como Windows. Gates había adquirido un sistema operativo básico llamado DOS y lo estaba optimizando para IBM, el gigante de la computación de la época. Inspirado por el GUI que vio en el Lisa, Gates decidió que Windows también tendría una interfaz gráfica similar. Capítulo 4. La traición y el nacimiento de Windows. En 1983, poco después del lanzamiento del Apple Lisa, Jobs descubrió que Microsoft estaba desarrollando Windows, un sistema operativo que competía directamente con el suyo. Enfurecido, acusó a Gates de haber robado su idea, aunque técnicamente la interfaz gráfica había sido inventada por Xerox. A pesar de los esfuerzos de Jobs por bloquear el desarrollo de Windows mediante demandas legales, no tenía una base sólida, ya que Apple tampoco había creado la GUI original. Este episodio marcó el inicio de una amarga rivalidad. Bill Gates, en un momento que sería recordado por su ironía, comparó la situación con un robo en el vecindario, diciendo: «Steve, creo que es más como si ambos tuviéramos un vecino rico llamado Xerox, y yo me metí en su casa para robar el televisor, solo para descubrir que tú ya lo habías robado». Hago una pausa para recordarte que si te está gustando el vídeo te invito a dejar un like y suscribirte. Ahora sí, continuemos. Capítulo 5. El declive de Apple y la ascensión de Microsoft. A medida que Microsoft avanzaba con paso firme hacia la consolidación de su imperio, Apple enfrentaba una de las crisis más grandes de su historia. En 1983, Apple lanzó el Apple Lisa, una computadora personal avanzada que integraba una interfaz gráfica de usuario, algo revolucionario para la época. Sin embargo, el elevado costo del Lisa, combinado con la falta de aplicaciones disponibles y su lenta velocidad, resultó en un fracaso comercial rotundo. De las decenas de miles de unidades esperadas, solo se vendieron 10,000, lo que no fue suficiente para cubrir los costos de desarrollo, que habían superado los 150 millones de dólares. El golpe fue devastador para Apple, afectando tanto su imagen como sus finanzas. Este fracaso dejó a la compañía en una posición vulnerable, lo que llevó a una crisis interna que culminó con la salida de Steve Jobs de la empresa en 1985. Jobs,
quien había sido la fuerza impulsora detrás del crecimiento inicial de Apple, se encontró en desacuerdo con la junta directiva y los ejecutivos de la compañía. Las tensiones aumentaron, y finalmente fue apartado de la toma de decisiones clave. La salida de Jobs fue un duro golpe para Apple, ya que representaba la pérdida de su visionario y líder carismático. Aunque Apple seguía siendo una empresa innovadora, la falta de dirección clara y una serie de productos poco exitosos hicieron que la compañía comenzara a perder terreno frente a sus competidores. Mientras tanto, en el mismo periodo, Microsoft se consolidaba como un coloso en la industria de la tecnología. Bill Gates había logrado cerrar un acuerdo estratégico con IBM, el gigante de la computación de la época. Este acuerdo le permitió a Microsoft licenciar su sistema operativo, MS-2, para ser utilizado en las computadoras personales de IBM, que ya estaban posicionadas como el estándar de la industria. Lo que IBM no anticipó fue que Gates, astuto en los negocios, también tenía los derechos para vender el software a otros fabricantes de computadoras. Así, mientras IBM se centraba en el hardware, Microsoft se adueñaba del software, posicionándose en el corazón de la revolución informática. Capítulo 6. El regreso de Jobs y el renacimiento de Apple. A mediados de la década de 1990, Apple estaba en crisis. La empresa que una vez había sido sinónimo de innovación ahora se encontraba al borde de la quiebra. En un último esfuerzo por salvar la compañía, Apple decidió comprar Next, la empresa que Steve Jobs había fundado tras su salida de Apple, y con ella, Jobs regresó a la empresa que había creado. Este regreso marcó el inicio de una nueva era para Apple. Jobs reestructuró la compañía, simplificó su línea de productos, y en 1998 lanzó la iMac, un éxito rotundo que revitalizó la imagen de la marca. Bajo el liderazgo de Jobs, Apple lanzaría productos icónicos como el iPod, el iPhone y el iPad, que cambiarían para siempre la forma en que interactuamos con la tecnología. Capítulo 7. Las últimas batallas y el final de una era. Mientras tanto, Microsoft enfrentaba su propio desafío, una investigación antimonopolio por parte del gobierno de Estados Unidos. Se alegaba que la empresa de Gates había ejercido prácticas monopolísticas para eliminar a sus competidores, en particular a Netscape, un navegador web que en su momento competía con el Internet Explorer de Microsoft. En medio de este ambiente legal, Steve Jobs no perdió la oportunidad de criticar a su antiguo rival. Durante una conferencia, Jobs comentó: "Nuestros amigos del norte, Microsoft, gastan más de 5.000 millones al año en investigación y desarrollo, y sin embargo, parece que todo lo que pueden hacer es copiar a Google y a Apple". En 2006, Gates decidió alejarse de las operaciones diarias de Microsoft para centrarse en su fundación filantrópica, la Fundación Bill y Melinda Gates, poniendo fin a una de las rivalidades más emblemáticas de la industria tecnológica. Aunque sus diferencias fueron muchas, ambos hombres siempre mantuvieron un respeto mutuo. Jobs, en una entrevista, reconoció: "Admiro lo que Bill ha construido, es impresionante. Y siempre he disfrutado trabajar con él. Es inteligente y tiene buen sentido del humor". Gates, por su parte, mencionó: "Daría mucho por tener el buen gusto de Steve". Capítulo 8. El legado de una rivalidad. La rivalidad entre Bill Gates y Steve Jobs no fue solo una lucha de egos o empresas, fue una confrontación entre dos visiones muy diferentes del mundo de la tecnología. Jobs, un perfeccionista obsesionado con el diseño y la experiencia del usuario, siempre buscó crear productos hermosos y funcionales que transformaran la vida de las personas. Gates, por otro lado, fue un pragmático que entendió desde el principio la importancia del software en la revolución informática. Ambos dejaron un legado imborrable. Steve Jobs, a través de Apple, revolucionó la música, la telefonía y la informática personal. Bill Gates, con Microsoft, hizo que las computadoras fueran accesibles para millones de personas y estableció las bases de la informática moderna. Hoy en día, sus nombres siguen siendo sinónimos de innovación, y su rivalidad, aunque terminada, sigue siendo una fuente de inspiración y lecciones para los emprendedores de todo el mundo. Y hasta acá el vídeo de hoy. Recuerda dejar tu like si te ha gustado el vídeo y suscríbete activando la campanita de notificaciones para que no te pierdas más vídeos como estos. Nosotros nos vemos en la próxima.